¿Qué tal amigos de Rosa Distrito? Yo soy Quique Esparza y me encuentro con Alonso Íñiguez porque me va a platicar de un proyecto que ya se estrena en pocos días y que yo ya tuve la oportunidad de ver, me encantó, Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Y entonces, pues cuéntame, ¿no? La emoción de arrancar el año con proyectos tan importantes que también digo, ya en diciembre habías presentado una película para HBO Max y ahora pues la gente va a poder ver esta continuación de esta película que es tan importante en la filmografía mexicana, ¿no? Sí, pues la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado de que ya por fin se vaya a estrenar. Eh, y ayer que salió el tráiler, estábamos todos muy contentos también ya de empezar a recibir ciertas opiniones de la gente de qué es lo que veía ahí al interior del tráiler y pues todas las sorpresas que se vienen. Y pues no puedo estar más que agradecido porque viene un año muy movido. Oye, primero me gustaría que me contaras cómo te integras al proyecto, ¿no? Y luego también yo que ya lo vi, pues obviamente mantiene toda esa esencia de la película, de la primera parte, ¿no? O sea, está todo ese sentimiento, toda esa narrativa, entonces es como muy emotivo reencontrarse con la película. Yo entré a la película porque el productor, que es el mismo productor de la primera, que es Matías Ehrenberg, un día fue al teatro y se sentó y vio una obra que yo había dirigido y terminando la obra le preguntó a una de las actrices quién dirigió esto y le dijeron ese que está ahí y entonces fue Matías y me dijo hola, oye, soy productor de cine, ¿quieres dirigir una película? Y le dije sí. Y al día siguiente estaba ya en su oficina recogiendo el guión. Así de, así de simple y de fácil, digamos, fue la invitación. Y la verdad es que, bueno, no puedo estar más que agradecido con Matías por la oportunidad. Y claro, luego nos echamos un clavado en la primera para estudiarla y para saber, pues, cómo eran los personajes para no traicionarlos, cómo habían quedado las relaciones al final de la película, ¿no? Y para poder establecer a partir de ahí qué podría suceder en una secuela. Cuéntame tu anécdota con la película, es decir, cuando tú la viste por primera vez, ¿cómo repercutió en ti? O simplemente la viste y no pasó nada, y luego con estas casualidades de la vida que ahora te toque a ti dirigirla, ¿no? La realidad es que yo tenía 14 años cuando salió la película, entonces me metí al cine de contrabando para poder verla y me acuerdo que me impactó mucho, pero no me acuerdo bien por qué, la verdad, si te soy honesto. Me acuerdo que salí así medio choqueado, pero no me acuerdo por qué. Y ahora que la volví a ver, pues entiendo, ¿no? Había temas que no se habían tocado, escenas de desnudos, de sexo, y al mismo tiempo de un humor muy interesante. Entonces, en aquel entonces me acuerdo que me quedé en shock y que me impactó mucho la película. Y ahora que la vuelvo a ver, que la he visto muchas veces más, entiendo por qué fue lo que fue la película y por qué tiene la dimensión que tiene y por qué fue el parteaguas que fue en el cine nacional, ¿no? Y por qué incluso para los actores fue como una especie de trampolín para sus carreras. Oye, y para ti, por ejemplo, ¿fue un reto mantener esta narrativa, o sea, mantener esa esencia con la que la gente vimos la primera parte y ahora, pues 20 años después, que se siga conservando, justo también retomando temáticas actuales, ¿no? O sea, refrescándose en la contemporaneidad, no sé si lo dije bien, pero eso quise decir. Sí, siento que ese es el punto justo de la segunda película, ¿no? Es retomar todos los elementos que componen la primera, pero replantearlos en una modernidad o en un lugar contemporáneo que ya no se puede hablar desde la misma forma de las cosas que se hablaban en 1999, del sexo, del pudor, de las lágrimas, del amor, ya no son cosas que se parezcan, ¿no? Porque incluso uno ve la película uno y hay ciertas cosas de la película que ya se sienten que no son actuales. Y creo que esa fue un poco la labor de la segunda película, ¿no? Y la labor que tuvimos todos nosotros, que fue como volver a tomar esos temas de los que se volvieron tan icónicos de la primera película y replantearlos, pues para hablarle a un público más amplio y para hablarle también a una generación la cual pues concibe el amor con un abanico de posibilidades mucho más amplio. Justo eso te iba a preguntar, ¿no? Porque en otros proyectos o en otras películas, se plantea como que, alguien va a salir del closet, alguien se está preguntando si de verdad está feliz con lo que tiene. Y aquí en esta segunda parte, estos temas están
retratados muy naturales que se habla de lo que sigue después de eso, ¿no? No se habla de que porque salió del closet, sino que ya está una pareja ahí viviendo como, bueno, no voy a revelar spoilers, pero el poliamor y estas cosas, ¿no? Que ya son como, pues, temáticas más, habituales que todos comprendemos mucho mejor o tratamos de asimilar mejor, ¿no? Claro, yo siento que lo que es importante, o lo que a mí me parecía importante de hacer en esta película era justo traer esos temas, ponerlos sobre la mesa, pero no de una forma dramática en el sentido de, ay, salió del closet y todos se sorprendieron y la mamá se puso a llorar y como, más bien como abrazar esos temas y decir, hay diversidad, o sea, uno sale a la calle y hay todas las posibilidades de género, de preferencia, ¿no? De estructuras amorosas, de estructuras de pareja. Entonces, ¿por qué no abrazarlas y ponerlas sobre la mesa sin que nos dé tanto miedo y sin que sigamos arrastrando la necesidad de volverlas dramáticas, ¿no? Todas estas líneas de expresión. Yo siento, para algunas familias sigue siendo dramático y lo entiendo, pero mientras más los normalicemos, justo a través del cine, pues más podemos ser que una mamá diga, ah, ok, bueno, está bien, ¿no? Mi hijo es gay, está bien, no pasa nada, ¿no? Oye, además también esta es una trama donde los protagonistas se hacen muchas preguntas y buscan respuestas que a lo mejor no llegan todas, pero como en la vida misma, pues siempre estás como en esa búsqueda constante de saber quién eres y a dónde vas, ¿no? Aunque no tengas como pues la certeza, ¿no? Y creo que también eso está bonito en la película. Pues también como que lo que quisimos rescatar de la primera, porque eso tiene mucho la primera, es que no cierra, ¿no? Como que, de hecho, el final de la primera abre muchas posibilidades y eso es muy bonito de la película. No acaba, uno no sabe qué va a pasar con Andrea, uno no sabe qué va a pasar con María, uno no sabe, o sea, hay muchas posibilidades y creo que un poco esta película también trata de plantear cómo hay muchas preguntas las cuales tenemos y que no todas son respondidas automáticamente y que no todas tienen por qué tener una respuesta, sino más bien una reflexión continua y constante, ¿no? Y creo que la película, eh, una de las protagonistas jóvenes como que hace esa reflexión, ¿no? Oye, también me llama la atención que los diálogos que hay en la película también tienen como esta esencia de teatralidad. No sé si también es como un sello que quisiste poner de tu propio estilo. Pues mira, hay ciertas cosas que pues yo traigo por mi formación que tienen que ver con el teatro y sí, sí hay ciertas cosas ahí que vienen derivadas de allá, incluso el amor de una ¿no? De los personajes por el teatro, todas estas cosas que se van colando ahí o incluso guiños que son pequeños homenajes a la primera película, que están ahí muy escondidos y que quien es fan de Hueso Colorado de la primera va a lograr distinguir y quienes no, pues van a escuchar la historia nada más, pero bueno, ahí hay como como que nos metimos y nos echamos un clavado a eso, a darle todo un sentido a todo lo que estuviera acuado. Y también cómo fue el trabajo de mesa con los actores de la primera parte y con los actores de la nueva entrega, ¿no? Es decir, ¿significó algún reto para ti o algún miedo enfrentarte a estos actores que pues tienen trayectorias importantes, ¿no? Digo, a lo mejor con los más chavos pues era más sencillo, ¿no? Pues mira, en realidad todo el mundo fue muy generoso y yo llevo muchos años dirigiendo teatro y entonces el dirigir actores no me genera ningún miedo y varios de ellos conocen mi trabajo en teatro. Entonces, no hubo jamás de su parte pues una postura de, a ver, demuéstranos qué es lo que sabes hacer al revés. Todo el mundo llegó desde un lugar súper, súper humilde a decir, vamos a jugar, vamos a entrarle a esto. Y con los jóvenes, pues fue muy divertido, porque algunos ya los conocía de manera muy, muy personal. Jimena y Paco y yo estudiamos en la misma escuela y yo iba 2 años arriba que ellos. Entonces, pues desde que ellos iban muy chiquitos, en sus primeros años yo iba y los veía en sus exámenes. Entonces hay como una cierta hermandad ahí, que ahora, muchos años después, pues estamos haciendo una película todos juntos. Entonces la verdad es que fue un ambiente verdaderamente amoroso y de mucha disposición de parte de todo el mundo. En la información que leí también decía que es tu ópera prima, ¿sí es así? Es mi ópera prima, sí. Pues cuéntame, ¿no? ¿Cómo también abordaste ese reto? Porque pues recientemente también vimos esta película navideña que está en HBO. Fue un proceso muy divertido, por un lado,
Y al principio, me acuerdo, los primeros días, pues me senté y decía yo, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? No sé. Y empecé a aprender y después de muy poco tiempo me empecé a sentir pues en confianza, me sentí como si fuera una segunda naturaleza y de incluso los actores, ¿no? Que llevan tantos años de experiencia en este medio me decían, oye, parece que esto lo llevas haciendo toda la vida, ¿eh? Y así me sentía yo, fíjate, no sentí que fuera un reto, digo, claro que era un reto brutal, pero nunca hubo un momento en el que yo dijera, no sé cómo hacer esto, sino más bien me sentí muy natural. Claro, había días en los que de pronto tenía a todo el elenco, a 100 extras, a fierros por todos lados, y era un caos, todo el mundo corría para todos lados, era un llamado nocturno, y yo decía, ¿cómo se puede, cómo se dirige esto, no? Pero bueno, pues son parte de las experiencias que se han vuelto aprendizaje ahora y que entonces ya no me da miedo tener un llamado de esa magnitud, ¿no? Multitudinario, sino que más bien ha sido un aprendizaje y la verdad es que fue muy divertido, muy divertido. Y explorar la comedia, por ejemplo, digo, aquí en las dos películas hay este humor, pero es muy diferente uno del otro, ¿no? Entonces también, ¿cómo para ti fue trabajar esto? Fíjate que me gusta mucho la comedia. A mí yo considero que tengo un buen sentido del humor. En mi familia todo el mundo bromea mucho, entonces vengo de un lugar y en el teatro me gusta mucho montar comedias. Entonces, para mí me cuesta más trabajo los lugares más melodramáticos o dramáticos que la comedia. La comedia como que me viene más naturalmente. Entonces, cuando llegaban en Sexo, Pudor y Lágrimas esos momentos de comedia, como que yo decía, ay, qué bueno, ya llegué a un lugar donde me siento muy juguetón y muy cómodo. Y en Operación Feliz Navidad, pues es que es una comedia de principio a fin, ¿no? Entonces, y además teniendo unos protagonistas como Diana Bobbio, como Ricardo Polanco y como Paco Rueda, pues era muy fácil porque son muy ocurrentes. Todo el tiempo se les están ocurriendo cosas, son muy imaginativos. Entonces, pues a mí me dan bola y yo me voy junto con ellos, ¿no? Y es muy satisfactorio para mí estar ahí en esos momentos de comedia. ¿Estos dos proyectos son los que tienes hasta ahora como director o ya estás desarrollando otros proyectos como en el cine, pues? Ya estoy desarrollando otros proyectos, ya tengo otra película por filmar, que es muy importante para mí porque es una película que es un poco... tiene tintes medio biográficos y además, sobre todo, que la escribí yo. Digamos, tanto Sexo como Operación, ninguno de los guiones los escribí yo por completo, entonces como que la idea es de alguien más y yo la tomo y la hago mía, pero este guión sí es mío desde cero, entonces pues estoy muy emocionado porque viene eso y por ahí me están coqueteando con dirigir una serie y otra película y vienen varias cosas. Me imagino que todavía es muy prematuro para hablar de si pudiera darse una tercera parte de Sexo, Pudor y Lágrimas, no sé. Me imagino que también depende de la respuesta del público, ¿no? Exacto, a ver cómo reacciona el público, pero ojalá estaría padrísimo que hubiera ahí unos spin-offs con algunos de los personajes, estaría padrísimo, sí, claro que sí, porque además los personajes, como cada uno tiene su sello, ¿no? Y cada uno tiene su universo personal que está interesante de descubrir y de ahondar en él, entonces estaría padrísimo, sí. Va, perfecto, Alonso. Pues, ¿qué te parece si al público de Rosa Distrito le haces la invitación para que no se pierda este estreno el 4 de febrero, entiendo, ¿verdad? Bueno, pues queridos amigos de Rosa Distrito, los invito a que vean este 4 de febrero por HBO Max, Sexo, Pudor y Lágrimas 2, se van a divertir, se van a conmover, se van a reír y van a recordar mucho lo que pasó hace unos 20 y tantos años con estos personajes tan icónicos y queridos. Pues muchísimas gracias y que siga el éxito con estos proyectos. Muchas gracias, Kike, muchísimas gracias.